esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es para muchos un Evangelio excesivamente radical. Radical porque si por la calle anunciásemos lo mismo que dice Jesús hoy, muchos dirían, bueno, esto es fanatismo, esto no puede ser. Y es que la mentalidad del Evangelio es radicalmente diferente de la mentalidad común, incluso de muchos cristianos. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Pues es la mentalidad de Dios respecto a nosotros y el porqué de la encarnación. Cristo se hace hombre para la salvación del hombre. No es que, bueno, el mundo es más o menos bueno y entonces Jesús quiere estar con el mundo porque ama al mundo. Y no, la mentalidad aquí es diferente. La mentalidad es, el hombre se aleja de Dios y Dios quiere volverlo a acercar a él mismo. Y por eso nos envía a su Hijo, Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces en él está la salvación. No hay otro nombre que pueda salvar que Cristo. Y ahí viene el gran dilema del hombre. Ante Cristo, que lo ha dado todo por nosotros, no es que él venga a condenar al mundo, sino que la mentalidad es, el mundo ya está condenado. Pero Dios quiere darnos una tabla de salvación. Esa tabla de salvación es Cristo mismo. Tanto ama al mundo que quiere salvarlo. Así que Cristo nos dice muy bien, no ha venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que no cree, el que cree en él no será juzgado. O sea, el que aquí por juicio se entiende condena. El juicio normalmente iba asociado a una condena. Por eso dice, el que cree en él no será condenado, no será juzgado, quiere decir condenado. El que no cree ya está juzgado, o sea, condenado, porque no ha creído en lo más importante, que es el nombre del unigénito de Dios. Es tanto como decir, el que no cree es, mira, viene Dios mismo, se plantea ante ti, te da toda la posibilidad de salvación y tú le dices, no, yo ya me salvo solo, yo soy bueno, no necesito salvarme. Si yo soy encantador y maravilloso, así que no necesito de ningún Dios, yo soy mi Dios. Y aunque soy tan bueno, seguro que me salvo, porque Dios está a mi servicio, aunque no crea en él. En ese momento es cuando es condenado, porque rechaza toda la ayuda de Dios, rechaza lo que Dios le da, rechaza lo que es su enseñanza, rechaza su figura, rechaza todo de Dios, rechazando a Cristo. Y entonces nos pone el por qué se rechaza a Cristo. Y dice, porque sus obras son malas. Mucha gente esto no lo entiende. ¿Cuántas veces vemos gente que nos dice, bueno, no son creyentes, pero son muy buena gente? Son muy buena gente. En apariencia muchas veces sí. Cuando después vas rascando es otra cosa. Porque sería esa mentalidad de decir, no, las personas son todas muy buenas, pero llega Dios y entonces, bueno, es demasiado exigente. No es así. El problema es que sin Dios la bondad real no existe. Otra cosa sería muy diferente, y esto lo explica muy bien el Concilio Vaticano II. Aquellos que no han podido conocer realmente a Dios, por escándalos de unos o por lo que sea, y entonces sí que Dios mirará realmente en su conciencia, y aquellos que han buscado de verdad el bien,
no que se han dejado influenciar por el maligno. Hay mucha gente, y esto lo vemos muy claramente, mucha gente que se cree muy buena, que participa en ONGs, que es muy espiritual según ellos, pero cuando rascas todo es falso. Cuando empiezas a mirar, ellos son su Dios, y cuando rascas bien no actúan para el bien real, sino para sus bienes. Entonces dices, bueno, es la hipocresía del hombre de siempre. Y eso nos puede pasar incluso a los cristianos muchas veces. Dice, ¿por qué no vienen a Cristo? ¿Por qué rechazan a Cristo muchos? Y el mismo Jesús nos lo explica. Dice, porque los hombres prefieren la tiniebla a la luz, porque sus obras son malas. Las obras de Dios son el auténtico bien, pero el auténtico bien es complicado para el hombre. Y es complicado para el hombre porque exige la renuncia a sí mismo y buscar realmente las obras de Dios y lo que Dios quiere. Y el hombre le cuesta, porque prefiere su bien particular antes que el bien de lo que Dios quiere. Por eso dice, el que obra mal, o sea, el que no obra según Dios, detesta la luz de Dios y no se acerca a la luz de Dios para no verse acusado por su sombra, por sus obras. Es realmente toda una reflexión que nos tendría que hacer pensar. Es fácil apartarse de Dios porque así uno ya no necesita, ya no es necesario que ver si hay bien o hay mal. Simplemente yo considero bien lo que a mí me parece, considero mal lo que a mí me parece y ya está. Así que yo hago lo que a mí me parece bien y siempre seré bueno. Y nunca me juzgaré a mí mismo con un bien objetivo, el bien que nos enseña nuestro Señor. Todo eso puede parecer muy teórico, pero cuando uno va a la práctica lo ve en casi todos, en mucha gente, cómo esto se hace realidad. El Evangelio de Jesús es el problema del bien, del mal, y entender que el auténtico bien nos lo dan solo nuestro Señor, que es el que nos ha creado y nos ha marcado lo que es el bien. Sin sus enseñanzas muchas veces nos autoengañamos, y ese autoengaño muchas veces viene del diablo. No necesitas a Cristo. Tú serás muy bueno sin Dios, no lo necesitas para nada. Dios puede existir, puede estar muy bien ahí en el cielo, pero a ti que no te influya. Tú haz lo que a ti te parezca. De esta forma serás auténticamente libre. Es lo que nos venden hoy en día. Y en el fondo nos dejamos llevar por ideologías sin darnos ni cuenta y apartamos muchas veces a Dios de nuestras vidas en las cosas prácticas. Se nos pide volver a Cristo, darnos cuenta de lo que nos va pidiendo el Evangelio, buscar el bien auténtico que es la perfección del hombre para hacerlo hijo de Dios.